¿Cómo les va? Hoy no vengo a hablar de predicciones ni de tarot, nada. Hoy voy a empezar a hablar de una gran duda que mucha gente me pregunta, que es el Hailek en astrología. El Alcocoden y el Anareta. Es decir, Hailek es el dador de vida, Alcocoden es el dador de años y Anareta es el planeta matador o el que finaliza la vida. Vamos a empezar por el más fácil. Según Ali Ben Rachel, en su gran cómplido del juicio de las estrellas, en el capítulo pertinente a la duración de la vida, dice que muchísimos astrólogos, tanto anteriores a él, como Doroteo de Sidón en su gran Carmen Astrologicum, o Ptolomeo en su Tetrabiblos, o incluso eh, contemporáneos a él, o árabes, como Al-Quindi, como... bueno, Benerra en realidad no era árabe, era un rabino judío que también hizo muchos aportes a lo que es Torah y Cábala judía. Bueno, volviendo al tema de Rachel, él en su propio cómplido expone que ningún astrólogo se pone de acuerdo en cuanto a marcar a lo que es el Hailek, que es el más difícil de todos, que es el dador de vida. Yo me voy a quedar con la regla de Rachel que a mí siempre me funcionó y vamos a empezar por lo más fácil, que es el Anareta, ese planeta matador, planeta que termina con la vida. Rachel expone que el planeta matador siempre va a ser el regente de la casa 8, que es la casa de la muerte. Es decir, que si alguien tuviera un ascendente a cero de Aries, tendría por ende en la casa 8 a cero de Escorpio. Por ende, Marte se transformaría en su planeta matador. La pregunta es, ¿solo los dos maléficos, Marte y Saturno, pueden ser planetas matadores? No, siempre es el regente de la 8. Es decir, una persona que tiene a Libra en casa 8 como cúspide, su planeta matador va a ser Venus. Alguien que tiene a Pisces, por ejemplo, como cúspide de casa 8, su planeta matador va a ser Júpiter. Es decir, cualquier planeta de todos los 7 clásicos pueden ser matadores siempre y cuando sean regentes de la casa 8. La segunda parte, el Hailek. El Hailek es lo más difícil de definir en astrología. En cartas diurnas, en cartas de día, es decir, del Sol, desde 5 grados, yo tengo el ascendente acá, 5 grados antes del ascendente y para arriba, eso es una carta diurna. Si el Sol está por debajo del horizonte, es una carta nocturna. Eso define quiénes son los dos primeros Haile que elegir. Si la carta es diurna, se elige al Sol. Si la carta es nocturna, se elige a la Luna. Pero hay que seguir un par de reglas importantísimas, que son las posiciones del Sol y la Luna, que no me voy a poner a explicarlo porque es muy difícil de explicarlo, pero si la carta fuera diurna, pero el Sol se encontrare en una casa que no le corresponde a él, se elegiría por ende a la Luna. Lo mismo pasa que si la carta es nocturna, pero la Luna no está en una casa afín a ella, se elegiría el Sol. Si ninguno de los dos puede ser Haile, se escogería al ascendente o al punto de la fortuna, teniendo en cuenta la sisigia. ¿Qué es la sisigia? Por eso por eso les estoy diciendo lo difícil que es esto. La sisigia es la última conjunción Sol-Luna u oposición Sol-Luna antes del nacimiento. Si antes del nacimiento ese nativo tenía una conjunción Sol-Luna, lo que
se escoge siempre sería el ascendente. Si esa persona antes de su nacimiento tuvo una sisigia o posición Sol-Luna, se escogería primero el punto de la fortuna. ¿Cuál es el tema? El punto de la fortuna tiene casas elegibles o no, vamos a llamarlo casas aptas, como el Sol y la Luna. No, la verdad es que no. La verdad es que el punto de la fortuna puede estar en cualquier casa y ser Heilig siempre y cuando se cumplan las reglas de que el Sol y la Luna no pueden ser Heilig. ¿Cuál es el problema? Una regla que yo aprendí es que siempre que el punto de la fortuna se encontrara en casa 8, que es casa de la muerte, en casa 6, que es casa de la enfermedad, en casa 12, siempre y cuando, siempre y cuando el ascendente y el Heilig estén a menos de 5 grados, no, yo no lo tomaría como Heilig, como dador de vida, entonces me voy al ascendente. El último punto que arregla, que aplica a Liebenragel es el punto de la sisigia. El punto de la sisigia también se puede tomar como Heilig, y eso ya sería algo extraordinariamente difícil explicarles, porque hay muchos compañeros astrólogos que me preguntaron sobre esto. Es extraordinariamente difícil eh, definir cuándo o no se pone la sisigia. Eh, el tercer punto es el Alcocoden, que es el dador de años. Y acá aparece otro problema, porque Ragel dice que Ptolomeo decía que el Alcocoden no le tenía que hacer aspecto al Heilig. Doroteo de Sidón, en su gran Carmen Astrologicum, dice que el Alcocoden sí tiene que hacerle aspecto al, al Heilig. Entonces hay un montón de reglas que definen si tomar o no, a quién tomar como Alcocoden o como dador de años. Después también existen reglas y hay una tabla que se llama la tabla de los años, que mucha gente que estudia a fondo como yo el tema de los años de vida en las cartas natales, también cumple reglas el Alcocoden para dar sus años menores, sus años medios o sus años mayores. Entonces es un compendio de cosas muy complicadas que muchos astrólogos ya me preguntaron y que habría que hacer un vivo o incluso habría que hacer algo mucho más complejo entre todos como para yo poner como para explicarles bien las reglas a la hora de elegir el Heilig. Porque la Nareta, que es el planeta matador, siempre como regla va a ser el regente de la casa 8. Siempre. Otra de las cosas, que es una regla que yo me inventé y que yo me apliqué a lo largo de ver muchísimas cartas natales, es el ascendente, el ascendente sea o no apto para Heilig. Pues supongamos una persona que su Heilig es la luna, ¿no? O es el sol. Bueno, genial, está muy genial. Pero una regla que yo les pido que siempre sigan es: tomen siempre el ascendente como un dador de vida. ¿Por qué? Porque la casa 1 y el ascendente es la salud de la persona. No confundan con la casa 6, que es la enfermedad de la persona. Entonces, siempre que, y esta es una regla de Morin de Villefranche, ya es astrólogo moderno, siempre que, por ejemplo, Morin decía en una revolución solar, el ascendente se quedaba partil en esa revolución a la Nareta, era un año muy peligroso para esa persona. Si una persona en determinada revolución solar, su ascendente queda partil a la Nareta, en esa revolución solar,
también va a ser un año extremadamente peligroso para su vida. ¿Por qué? Porque la casa 1 es la salud. Entonces, lo importante a la hora, las reglas que yo dejo ahora en pequeño es, los Hylex, los dadores de vida, siempre va a ser el sol, la luna, siempre se escogen esos dos. Si no son aptos, se escogería el ascendente. Si no puede, el ascendente no puede ser o no apto como Hylek, esa es la realidad, porque el ascendente está quieto. Si no puede ser el sol y la luna, respecto a la sisigia, como dije, punto conjuncional sol-luna o punto posicional sol-luna, se escogería o al ascendente o al punto de la fortuna. Reglas que yo aplico o reglas que yo aprendí a lo largo de la vida, a lo largo del estudio. Por más que los antiguos hayan dicho que el punto de la fortuna puede estar en cualquier casa, por más que digan eso, yo no dejaría o yo no tomaría como Hylek a un punto de la fortuna que esté en casa 8, 6 o 12. Porque eso, digamos, la casa 6, 8 o 12 son casas antivida. Y por último, si ninguno de esos cuatro puede ser Hylek, se tomaría la sisigia, pero ahí entramos en un tema realmente complicado de explicar y que hasta ni yo me puedo poner de acuerdo con Ali Ben Rachel, que vivió en los 800, o con Morin de Villefranche, o con William Lilly, que es uno de mis astrólogos favoritos, eh, que también es del 1600 y predijo realmente cosas muy, muy, muy al palo, pero realmente es un tema muy complicado. Terminando con el Hylek. Pasándole al Cocoden, que es el dador de años, también, como acabo de decir, hay un tema que nadie se pone de acuerdo de si el Alcocoden tiene que hacerle aspecto o no al Hylek. Ptolomeo decía que no, Doroteo de Sidón decía que sí, Ali Ben Rachel dice que sí. Eh, Hay una regla, por ejemplo, William Lilly, que dice, el mejor planeta que aspecte al Hylek es Alcocoden. Pero vos decís, ¿cómo se escoge al Alcocoden? Eso, porque no expliqué eso. El Alcocoden, cuando se calcula el Hylek, cuando ya está calculado el Hylek, supongamos que el Hylek de esa persona es el Sol, se busca quien tenga mayor dignidad, el planeta quien tenga mayor dignidad en el grado del Sol. Es decir, supongamos una persona que tiene el Sol en Aries, si por se le saca la tabla de dignidades y el mayor planeta con dignidades sobre el Hylek va a ser el Alcocoden. Ahora, ¿qué pasa? Ptolomeo decía, y lo dejaba ahí, decía que aunque el Alcocoden no le haga aspecto al Hylek, era Alcocoden. Doroteo de Sidón decía que no. Entonces, sí o sí le tenía que hacer aspecto. Bueno, llegando de nuevo a la edad moderna con William Lilly, dice, William Lilly rescata directamente algo completamente asombroso cuando dice, si ningún planeta sea, si ningún planeta con las dignidades en el Hylek lo tocan, entonces escoge al mejor, entonces escoge como Alcocoden al planeta que mejor lo aspecta al Sol. Entonces ahí deja una nueva regla, haciendo cuasi imposible ponerse de acuerdo entre astrólogos. Y la tercera y última regla que yo les dejo es siempre, el planeta con mayor dignidad en la cúspide de la casa 8, que es la casa de la muerte, siempre va a ser la Nareta. Y puede ser cualquiera de los 7, Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Saturno, Júpiter, cualquiera.
Lo único que cada planeta por su naturaleza va a definir tal vez la muerte de esa persona. Júpiter y Venus van a dar tal vez una muerte más indolora. No sé, a ver. Júpiter puede dar muerte por diabetes, por ejemplo. Venus puede dar muerte por venerias o por algún problema hormonal. Saturno por vejez, soledad. Marte, bueno, muerte violenta desde ya. Mm. Marte también recordemos que rige la parte sexual, entonces puede dar por venerias o por alguna mala operación venérica. Eh, Mercurio es un problema importante porque Mercurio qué tipo de muerte da. Y en realidad estaríamos hablando de enfermedades tal vez cerebrales, nerviosas. Eh, pero es realmente un tema muy complejo y que después me voy a hacer otro video tratando de empezar a explicar cómo escoger el Hilek al dador de vida, que es lo más difícil de todo, lo más difícil de todo.